Estados Unidos, la tierra de las oportunidades, la libertad, y los asesinos en serie más temibles que la historia haya conocido. Hoy te llevaré a un oscuro viaje por la mente de aquellos que dejaron una marca imborrable de terror en las calles de América. Asesinos cuyas historias son tan escalofriantes que parecen sacadas de una película de horror, pero la realidad, en este caso, supera a la ficción. Prepárate para descubrir quiénes son los asesinos en serie más peligrosos de Estados Unidos. Historias de crueldad inimaginable, de vidas truncadas por mentes perturbadas, y de una nación que aún recuerda los nombres de estos monstruos con temor y horror. Pero antes de empezar recuerda, este vídeo no es apto para los débiles de corazón. Si decides seguir adelante, te advierto que lo que estás a punto de ver podría quedarse contigo mucho después de que apagues la pantalla. Número 10. El hombre gris. Retrocedemos en el tiempo hasta principios del siglo XX para hablar de uno de los asesinos más sádicos y perturbadores, Albert Fish, también conocido como el hombre gris o el vampiro de Brooklyn. Fue un asesino en serie y caníbal que confesó haber matado a varios niños. Sin embargo, fue el secuestro y asesinato de una niña de 10 años, lo que finalmente llevó a su captura. Envió una carta a la familia de la niña, detallando con morbosa precisión cómo la había torturado, una carta que la policía utilizó para rastrearlo y arrestarlo. Afirmaba estar poseído por una compulsión insaciable, describiéndose a sí mismo como el hombre más perverso que jamás haya existido. Sus actos depravados y la aparente falta de conciencia moral lo convirtieron en uno de los asesinos más temidos de su época. Fue ejecutado en la silla eléctrica en 1936, pero las leyendas de sus crímenes persisten hasta el día de hoy. Número 9. El hijo de Sam. En la década de 1970, Nueva York vivió bajo el terror de un asesino que se hacía llamar el hijo de Sam. David Berkowitz, un hombre aparentemente común, desató una ola de pánico en la ciudad al asesinar a 6 personas y herir a varias más en una serie de tiroteos. Se dirigía a parejas jóvenes que se encontraban en autos estacionados, disparando sin previo aviso. Lo que lo hizo particularmente infame fueron las cartas que enviaba a la policía, firmadas como el hijo de Sam, en las que expresaba su deseo de seguir matando y su creencia de estar poseído por un demonio. Después de una intensa cacería, fue arrestado en 1977. Su caso reveló la profunda perturbación mental de un hombre que, según él, estaba siguiendo las órdenes de un perro demoníaco que pertenecía a su vecino. Aunque está encarcelado de por vida, su nombre sigue siendo sinónimo de terror en la memoria colectiva de Nueva York. Número 8. BTK. Otro nombre que dejó una marca imborrable en la historia criminal de Estados Unidos es Dennis Rader, más conocido como BTK, un acrónimo que él mismo inventó y que significa Brain Torture Kill. Fue un asesino meticuloso que se mantuvo activo durante casi 2 décadas en Wichita, Kansas. Entre 1974 y 1991, asesinó a 10 personas, eligiendo a sus víctimas al azar y atacándolas en sus propios hogares. Después de cometer sus crímenes, enviaba cartas detalladas a la policía y a los medios, describiendo sus asesinatos con una frialdad aterradora. Estos actos de comunicación con las autoridades y su necesidad de atención lo hacían aún más peligroso. Finalmente fue capturado en 2005, después de enviar un disquete que la policía rastreó hasta su iglesia. Durante su juicio, describió sus crímenes con una ausencia total de remordimiento, revelando a un hombre que veía a sus víctimas como simples objetos para satisfacer sus oscuros deseos. Número 7. El asesino de Río Verde. Gary Ridgway, conocido como el asesino del Río Verde, es uno de los asesinos en serie que más víctimas se ha cobrado en Estados Unidos, responsable de la muerte de al menos 49 mujeres, aunque él mismo confesó haber matado a más de 70. Operó en la década de los 80 y 90 en el área de Seattle, eligiendo como víctimas a mujeres jóvenes, muchas de ellas trabajadoras sexuales o mujeres vulnerables que recogían la carretera. Tras abusar de ellas, las estrangulaba y arrojaba sus cuerpos en áreas boscosas o cerca del río, donde más tarde serían descubiertos. Lo que hace a Ridgway particularmente escalofriante es la frialdad con la que cometía sus crímenes. Continuó matando durante años, evadiendo a la policía con una meticulosidad inquietante hasta su captura en 2001, cuando las pruebas de ADN finalmente lo vincularon con los crímenes. Número 6. El carnicero de Plainfield. Ed Gein, también conocido como el carnicero de Plainfield, es el asesino en serie que inspiró personajes icónicos del cine de terror como Norman Bates en Psicosis y Leatherface en La Matanza de Texas.
Aunque solo se le comprobó el asesinato de 2 mujeres, fue lo que la policía encontró en su casa lo que lo convirtió en una leyenda del horror. Desenterraba cadáveres de los cementerios locales y utilizaba partes de los cuerpos para crear muebles, ropa e incluso máscaras. La escena que los investigadores encontraron en su casa fue tan aterradora que muchos de ellos jamás pudieron olvidarla. No solo es recordado por sus crímenes, sino por la manera en que sus acciones revelaron la perturbada mente de un hombre que vivía una vida aislada bajo el control de su madre, y cómo ese aislamiento lo llevó a convertirse en uno de los asesinos más macabros de la historia. Número 5. El acechador nocturno. Richard Ramírez, también conocido como el acechador nocturno, sembró el pánico en Los Ángeles durante los años 80. No tenía un patrón fijo de víctimas, atacando tanto a hombres como mujeres, ancianos y jóvenes, con una brutalidad que lo convirtió en una pesadilla viviente. Entre 1984 y 1985, cometió al menos 14 asesinatos, además de múltiples robos y agresiones. Su modus operandi era irrumpir en las casas de sus víctimas en la oscuridad de la noche, atacándolas mientras dormían, lo que le valió su aterrador apodo. Ramírez era un adorador del satanismo, utilizaba símbolos satánicos en sus crímenes, lo que añadió un elemento de terror psicológico a su ola de asesinatos. Su falta de remordimiento y la naturaleza aleatoria de sus ataques hicieron que toda una ciudad viviera en estado de pánico hasta su captura. Número 4. La Dama de la Muerte. No todos los asesinos en serie son hombres. Aileen Wuornos, conocida como la Dama de la Muerte, es una de las pocas mujeres que ha entrado en esta macabra lista. Era una trabajadora sexual, que asesinó a 7 hombres entre 1989 y 1990 en Florida. Ella afirmaba que lo hizo en defensa propia, pero los fiscales la presentaron como una asesina despiadada que mataba por placer o por dinero. Su caso fue ampliamente mediático, y su historia ha sido contada en numerosas películas y documentales, mostrando la complejidad y la oscuridad detrás de su vida y crímenes. Su historia resalta la desesperación y la violencia en la que vivía, lo que la llevó a convertirse en una de las asesinas en serie más conocidas de Estados Unidos. Número 3. El caníbal de Milwaukee. Y si pensabas que la historia no podría ponerse más perturbadora, te presento a Jeffrey Dahmer, el caníbal de Milwaukee. No solo mataba, también descuartizaba y consumía partes de sus víctimas. Entre 1978 y 1991, asesinó a 17 jóvenes hombres. Su apartamento se convirtió en una cámara de los horrores, donde guardaba partes de los cuerpos de sus víctimas como macabros trofeos. Lo que hace a Dahmer uno de los asesinos en serie más temidos es su total falta de humanidad. No solo buscaba matar, sino que tenía un deseo compulsivo de control y posesión sobre sus víctimas, un deseo que lo llevó a cometer actos impensables. Número 2. El payaso asesino. Imagina la siguiente escena: un hombre disfrazado de payaso, con una sonrisa pintada en su rostro. Pero lo que se esconde tras esa máscara es un sádico asesino. Así era John Wayne Gacy, conocido también como el payaso asesino. Fue responsable de la muerte de al menos 33 jóvenes, cuyos cuerpos fueron encontrados enterrados en el sótano de su propia casa en Chicago. No solo asesinaba, torturaba y abusaba de sus víctimas antes de acabar con sus vidas. Su historia es una de las más aterradoras, ya que al igual que Ted Bundy, era un hombre común, alguien de quien nunca sospecharías. Un vecino amable que se transformaba en un monstruo cuando nadie miraba. Lo que lo hace aún más perturbador es que durante años, logró mantener una doble vida, siendo un respetado miembro de su comunidad mientras perpetraba sus crímenes horribles. Número 1. El asesino carismático. Para finalizar esta lista, uno de los nombres más infames en la historia criminal de Estados Unidos, Ted Bundy. Un hombre que aparentaba ser el chico perfecto, pero detrás de esa sonrisa encantadora, se escondía un asesino despiadado. Utilizaba su atractivo y carisma para ganarse la confianza de sus víctimas, antes de mostrarles su verdadero rostro. Se cree que mató a más de 30 mujeres jóvenes en varios estados del país durante la década de los 70. Su método: secuestro, asalto sexual y asesinato. Lo que lo hace especialmente peligroso no es solo el número de sus crímenes, sino la manera en la que se camuflaba entre la sociedad, haciendo que cualquiera pudiera ser su siguiente víctima. Cada uno de estos asesinos en serie dejó una marca imborrable en la historia criminal de Estados Unidos. No solo por la cantidad de vidas que arrebataron, sino por la manera en que lograron evadir a la justicia durante tanto tiempo.
Pero lo más aterrador es que, aunque estos monstruos ya no están entre nosotros, siempre existe la posibilidad de que otros, igual de perturbados, estén caminando entre nosotros ahora mismo, quién sabe. Si te ha gustado este vídeo y quieres saber más sobre las mentes criminales más oscuras de la historia, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de mis próximos vídeos. Cuéntame en los comentarios, ¿qué otro asesino crees que debería estar en esta lista? Nos vemos en el próximo vídeo.